Bienvenidos a esta exploración detallada del sistema nervioso. Si nos detenemos un momento a pensar, es una red increíblemente compleja, ¿no? Controla todo, ¿eh? Desde un parpadeo hasta, no sé, componer música o planear algo a futuro. ¿Cómo se llega a formar algo así? Es realmente una de las grandes maravillas de la biología. Pensar que una estructura tan sofisticada emerge de inicios muy simples, para convertirse en el centro de comando de todo lo que somos. Y justamente esa es nuestra misión hoy. Vamos a usar los materiales que tenemos para desentrañar un poco las bases del sistema nervioso. Nos vamos a enfocar en su estructura fundamental, su origen embrionario, que de verdad es asombroso, y las células clave. Queremos entender cómo se arman las estructuras principales del sistema nervioso central. Exacto. ¿Cómo llegan a ser lo que son? Muy bien, entonces entremos en materia. Y para eso, hay que ir bastante atrás en el tiempo. Según indican estas fuentes, todo arranca más o menos en la tercera semana de gestación. Es increíble. El embrión mide apenas ¿1.5 milímetros? Así es, diminuto. Y el punto de partida es una de las capas germinales primarias, el ectodermo. Esa capa externa que parece tan sencilla. Bueno, de ahí va a surgir toda la complejidad nerviosa. Es un destino celular realmente extraordinario. ¿Y cómo ocurre esa transformación? O sea, ¿cómo pasamos de una capa plana a, digamos, la estructura tridimensional del cerebro y la médula? Bueno, eso se da a través de un proceso que es fundamental y la verdad bastante elegante. Se llama neurulación. Empieza por ahí del día 19 o 20. Imaginen el ectodermo. Una parte se diferencia, se hace más gruesa, forma la placa neural. Ajá, pero esa placa no se queda así, plana. Empieza como a hundirse por el centro, ¿ves? Y forma el surco neural. Como si se plegara un poco. Exacto, como un pliegue. Y los bordes de ese surco, que llamamos pliegues neurales, se empiezan a elevar, como dos olas que van a encontrarse. Se acercan en la línea media y ¡pum!, se fusionan. Se cierran. Se cierran, exacto. Y esa fusión cierra el surco y forma una estructura como un tubo hueco, el tubo neural. Ese tubo es el precursor de todo el sistema nervioso central. ¿Y esa fusión pasa toda de golpe o es más bien progresiva? Me hace pensar en cerrar un cierre, una cremallera. Es una analogía excelente, sí. No es todo a la vez. Empieza en una región muy específica, a nivel del quinto somita. Estas son unas estructuras como bloques que se forman a los lados del tubo. Corresponde a lo que será el cuello, más o menos. Ah, ok. Y desde ahí la cremallera se cierra en las dos direcciones. Hacia arriba, hacia la cabeza, cranealmente, y hacia abajo, hacia la cola, caudalmente. Veo en los esquemas de las fuentes que quedan como unos extremos abiertos, que tardan más en cerrarse. Esos son los neuroporos, el anterior o craneal y el posterior o caudal. Son como las últimas puertas en cerrarse. El anterior se cierra por el día 25, más o menos. ¿Y el de atrás? Y el posterior unos 3 días después, por ahí del día 28. ¿Y qué pasa si ese cierre no es perfecto? ¿Qué implicaciones tiene? Es absolutamente crítico. Esencial que sea un cierre preciso, completo. Si falla, pueden ocurrir defectos congénitos bastante serios. Por ejemplo, un fallo en el cierre del neuroporo posterior puede causar distintas formas de espina bífida. Ah, claro. Y si el problema es en el neuroporo anterior, las consecuencias pueden ser malformaciones cerebrales muy graves. O sea, la precisión en esas primeras semanas es vital. Entendido. Es un proceso delicado, sí, con consecuencias grandes. Oye, ¿y mientras se cierra el tubo, está pasando algo más? Porque hay unas células que se mencionan en el material, las de la cresta neural. Muy buena observación. Justo en ese momento, cuando los pliegues neurales se están fusionando, ahí, en la costura de esa cremallera que decíamos, se desprende un grupo de células súper especiales. Son las células de la cresta neural. Y son extraordinariamente versátiles. ¿Versátiles? ¿En qué sentido? ¿Qué hacen? Son células que migran muchísimo. Se dispersan por todo el embrión y van a dar lugar a una diversidad de tejidos que es asombrosa. Forman casi todo el sistema nervioso periférico, neuronas sensoriales, ganglios autónomos, las células de Schwann que envuelven los nervios. O sea, no solo nervios,
No, ¿qué va? También cosas tan distintas como los melanocitos, las células que dan color a la piel, partes del cartílago y hueso de la cara, incluso células de las glándulas suprarrenales. Su contribución es tan amplia que a veces hasta se las llama el cuarto linaje germinal. Casi nada. Fascinante. Es como si fuera un equipo de construcción súper especializado que se despliega mientras se monta la estructura principal, ¿no? Algo así, sí. Entonces, a ver, tenemos el tubo neural ya cerrado y estas células de la cresta neural moviéndose por ahí. ¿Cómo se convierte ahora ese tubo inicial en el cerebro y la médula que conocemos? Bueno, el tubo neural no se queda como un cilindro simple. Su parte de adelante, la craneal, la que va a ser el encéfalo, empieza a sufrir expansiones, como si se inflaran globitos. Al principio se forman 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio, y el rombencéfalo, el cerebro posterior. 3 grandes regiones para empezar. Exacto. Y estas luego se subdividen para dar más detalle, más complejidad a la estructura. Menos el mesencéfalo, ese se queda más o menos igual. ¿Y las otras? El prosencéfalo da origen al telencéfalo, que va a crecer muchísimo para formar los hemisferios cerebrales, y al diencéfalo, donde están el tálamo, el hipotálamo. El rombencéfalo se divide en metencéfalo, de ahí salen la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo, que será el bulbo raquídeo. Y la parte del tubo que no forma estas vesículas, la que queda más atrás. Esa porción más caudal del tubo, la que no se expande tanto, se alarga y se diferencia para formar la médula espinal. Y así, de esa estructura tubular inicial, que venía del ectodermo, se establece toda la arquitectura básica del sistema nervioso central. Es como un plan maestro desplegándose paso a paso. Impresionante ver cómo se organiza todo desde tan temprano. Ahora, si cambiamos un poco la escala y miramos los ladrillos básicos, ¿quiénes son los actores a nivel celular? ¿De qué está hecho este tejido nervioso? Fundamentalmente de 2 grandes familias de células: las neuronas y las células de la neuroglía, o simplemente glía. Las neuronas son las protagonistas que siempre oímos, las que transmiten los mensajes eléctricos y químicos que mencionan las fuentes, ¿verdad? Son, sí, las unidades funcionales básicas. Están especializadas en la comunicación rápida. Y su número es algo que cuesta trabajo asimilar. El sistema nervioso central humano tiene, según las estimaciones que citan en el material, más de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Cuesta hasta imaginarlo, ¿eh? Para ponerla en perspectiva, algunas fuentes dicen que la complejidad de sus conexiones, que son billones y billones, es mucho mayor que todas las redes de comunicación humanas del planeta juntas. Y todo eso sale de esa capita embrionaria inicial. Increíble. ¿Y cómo es una neurona típica? Aunque hay mucha variedad, claro. Una neurona prototípica tiene un cuerpo celular, el soma, que es donde está el núcleo. Luego están las dendritas, que son como las ramas de un árbol que reciben señales de otras neuronas. Y el axón, que es una prolongación, a veces larguísima, que transmite la señal hacia otras células. ¿Y al final del axón? Al final del axón están las terminales sinápticas, que es el punto donde se comunica con la siguiente célula. Y muchos axones, por lo que veo en las ilustraciones de las fuentes, están como cubiertos por segmentos, como si tuvieran un aislante. Es la mielina. Correcto. Es la vaina de mielina, una cubierta de grasa, de lípidos, que es esencial y que la forman células gliales. Ojo, distintas según donde estemos. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, el SNC, y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, el SNP. ¿Y cuál es su función exactamente? ¿Para qué sirve ese aislante? Actúa como un aislante eléctrico, sí, pero no es una cubierta continua. Tiene interrupciones, como pequeños espacios descubiertos, que se llaman nodos de Rambier. Ajá. Esto permite que el impulso nervioso, en lugar de recorrer todo el axón, vaya saltando de nodo a nodo. Se llama conducción saltatoria. Es como la diferencia entre caminar y dar saltos gigantes. Aumenta muchísimo la velocidad de transmisión. Las fuentes mencionan velocidades de hasta 1.5 metros por segundo en axones gruesos con mielina,
comparado con velocidades mucho menores en los que no tienen mielina. Es pura eficiencia. Entendido. Velocidad y eficiencia gracias a la mielina, que además la forma la glía. Mencionaste que hay varios tipos de células gliales. Por lo que dices, parecen mucho más que un simple pegamento entre neuronas, como se pensaba antes, ¿no? Esenciales para las neuronas. Y de hecho, son mucho más numerosas que las neuronas, tienen funciones vitales. En el SNC tenemos varios tipos clave. Primero, los astrocitos. Tienen forma de estrella, de ahí el nombre. Son cruciales, forman parte de la barrera hematoencefálica, esa que protege al cerebro de sustancias nocivas en la sangre. Dan soporte metabólico a las neuronas, ayudan a regular la sinapsis, incluso participan en respuestas inmunes. Nacen del neuroectodermo como las neuronas. Ok. Astrocitos. Importantes. Luego, los oligodendrocitos que ya nombramos, son los que forman la mielina en el SNC. Y un detalle importante. Un solo oligodendrocito puede envolver con mielina segmentos de varios axones distintos a la vez. También vienen del neuroectodermo. Y la microglía. Las notas destacaban algo interesante sobre su origen. Ah, sí. Aquí hay un detalle fascinante que recalcan las fuentes. La microglía. Estas son las células inmunitarias propias del cerebro, las defensoras. Pero, a diferencia de las neuronas y las otras glías que vienen del neuroectodermo, la microglía tiene un origen distinto, mesenquimal, Mesenquimal. ¿Qué significa eso? que provienen de precursores que están en la médula ósea y que migran al cerebro durante el desarrollo embrionario. Es como si el cerebro reclutara su propio equipo de seguridad especializado desde otra parte del cuerpo. Su función es vigilar, defender, limpiar desechos celulares mediante fagocitosis y reparar tejido dañado. Son súper importantes. Qué curioso eso del origen distinto, como un sistema inmune importado al cerebro. ¿Alguna otra célula glial relevante en el SNC? Sí, están las células ependionarias. Estas tapizan las cavidades internas del cerebro, los ventrículos, y el conducto central de la médula espinal. Ayudan a producir y hacer circular el líquido cefalorraquídeo. Bien. Y en el SNP, mencionaste las células de Schwann antes. Correcto. Las células de Schwann son el equivalente de los oligodendrocitos, pero para el sistema nervioso periférico. Hacen la mielina I. La diferencia clave es que cada célula de Schwann mieliniza un único segmento de un solo axón. Es una relación 1 a 1, digamos. Entendido. Y además, en los ganglios del SNP, esas agrupaciones de cuerpos neuronales fuera del SNC, encontramos las células satélite, que rodean y dan soporte a esos cuerpos neuronales, como pequeñas cuidadoras. Muy claro el panorama celular. Antes mencionaste algo de plasticidad. Si hay una lesión, no sé, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿pueden estas células gliales ayudar en la recuperación? Este es un campo de investigación súper activo y muy prometedor, la verdad. Hay cada vez más evidencia de que la glía, sobre todo los astrocitos, no son meros espectadores cuando hay una lesión. Pueden modificar su actividad, liberar factores que ayudan a las neuronas a sobrevivir o a que crezcan nuevos axones, ayudan a reorganizar las conexiones sinápticas. O sea, participan activamente. Exacto. No es que se conviertan fácilmente en neuronas nuevas en humanos adultos, eso es más complejo, pero su papel en modular el ambiente cerebral, en facilitar la plasticidad y la recuperación funcional es fundamental, y se está explorando muchísimo para desarrollar nuevas terapias. Tiene mucho sentido que el sistema tenga esos mecanismos de apoyo y reparación. Bueno, ya tenemos el origen embrionario, los componentes celulares. Ahora, ¿cómo se organiza todo esto a gran escala en el cuerpo? La visión general. La división anatómica más grande, la más fundamental, es entre el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El SNC sería el centro de procesamiento, digamos, el gobierno central, ¿no es así? Precisamente. Incluye el encéfalo, que está protegido dentro del cráneo, y la médula espinal, que está alojada y protegida por la columna vertebral. Es importante recordar, como enfatizan las fuentes, que la médula espinal es parte del SNC, no del periférico. Aunque de ella salgan los nervios, ella misma es central. Ok, médula espinal es SNC. ¿Y qué partes forman el encéfalo? El encéfalo tiene 3 componentes principales.
El más grande es el cerebro, con sus 2 hemisferios cerebrales. Luego está el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal y que se subdivide, a su vez, en mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo, o médula oblonga. Cerebro, tronco encefálico. ¿Y el tercero? Y el tercero es el cerebelo. Está ubicado detrás del tronco y debajo de la parte posterior del cerebro. Es esencial para coordinar los movimientos, mantener el equilibrio, el tono muscular. De acuerdo. Encéfalo con cerebro, tronco y cerebelo, y médula espinal igual a SNC. Entonces el SNP es todo lo demás. La red de cables que conecta ese centro con el resto del cuerpo. Justo eso. El SNP son todos los nervios que se extienden fuera del SNC para conectar con los órganos, los músculos, la piel, todo. Incluye los nervios craneales, que son 12 pares, que salen directamente del encéfalo, y los nervios espinales, 31 pares que emergen de la médula espinal. ¿Y algo más forma parte del SNP? Sí, también forman parte del SNP los ganglios, que son esas agrupaciones de cuerpos de neuronas que están fuera del SNC. Y los plexos nerviosos, que son redes donde se entremezclan varios nervios, como el plexo braquial que inerva el brazo. Y esos nervios entonces están formados por los axones de las neuronas que describimos antes, envueltos o no por la mielina de las células de Schwann, si están en el SNP. Correcto. Son las autopistas por donde viaja la información entre el centro y la periferia, en ambas direcciones. El material también habla de divisiones funcionales dentro del SNP, algo sobre vías sensoriales y motoras. ¿Cómo es eso? Así es. Funcionalmente, el SNP tiene 2 grandes componentes. Una es la división sensorial o aferente. Esta recoge información sensorial de todo tipo, tacto, temperatura, dolor, posición del cuerpo, vista, oído, etc., desde el cuerpo y el ambiente, y la envía hacia el SNC para que la procese. Información que entra. Exacto. Y la otra es la división motora o eferente. Esta lleva las órdenes, las instrucciones desde el SNC hacia los efectores, que son los músculos y las glándulas, para que realicen acciones. Información que sale, órdenes. Lógico. ¿Y esta parte motora se divide más? Sí, se subdivide en 2 sistemas con funciones muy distintas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Somático. Suena a cuerpo, a algo que controlamos nosotros. Exacto. El sistema somático controla los músculos esqueléticos, los que movemos voluntariamente, cuando decidimos caminar o agarrar algo o hablar. Todo eso depende del sistema somático, conciencia y control voluntario. ¿Y el autónomo? El nombre ya sugiere que va por libre. Y así es en gran medida. El sistema nervioso autónomo, a veces llamado vegetativo, regula funciones corporales que son esenciales para la vida, pero que son involuntarias, automáticas. Controla el músculo liso de los órganos internos, de los vasos sanguíneos, también el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Funciones como cuáles, por ejemplo? Pues el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, aunque la podemos modificar un poco voluntariamente, la presión arterial, la temperatura corporal, la sudoración, opera sin que tengamos que pensar en ello conscientemente. Menos mal, ¿no? Sería agotador tener que controlar todo eso. Este sistema autónomo también tiene subdivisiones. Sí, clásicamente se divide en 2 ramas principales, que generalmente tienen efectos opuestos, pero que trabajan juntas en equilibrio. Son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Simpático y parasimpático. ¿Cómo funcionan? ¿Uno acelera y el otro frena, algo así? Es una buena forma de verlo, en general. El sistema simpático es el que nos prepara para la acción, para situaciones de estrés, de emergencia, de alerta. Es la famosa respuesta de lucha o huida, el fight or flight. Libera neurotransmisores como la noradrenalina. Por ejemplo, Si alguien se enfrenta a un peligro, como el ejemplo del asalto que mencionan las notas, el simpático se activa a tope. Acelera el corazón, sube la presión arterial, dilata los bronquios para que entre más aire, moviliza glucosa para tener energía. Prepara el cuerpo para un esfuerzo intenso. Es como pisar el acelerador a fondo. entendido. ¿Y el parasimpático? El parasimpático domina en situaciones de calma, de reposo. Promueve las funciones de descanso y digestión,
Rest and Digest. Reduce el ritmo cardíaco, estimula la actividad digestiva, contrae las pupilas. Digamos que conserva energía. Utiliza principalmente acetilcolina como neurotransmisor. Sería como el freno o el modo de ahorro de energía. Pero no es que uno esté encendido y el otro apagado, ¿o sí? No, para nada. Ambos sistemas están siempre activos en cierto grado, manteniendo un equilibrio dinámico, un tono. Lo que cambia es cuál de los dos predomina según las necesidades del momento. Es una danza constante entre ambos. ¿Qué recorrido completo hemos hecho, eh? Empezamos con una simple capa de células embrionarias, el ectodermo, y vimos cómo se desplegaba ese proceso increíble de la neurulación para formar el tubo neural y esas células tan versátiles de la cresta neural. Luego seguimos la diferenciación de ese tubo en las estructuras súper complejas del encéfalo y la médula espinal, pobladas por esos 100 millones de neuronas comunicándose entre sí y una multitud aún mayor de células gliales haciendo trabajos cruciales, soporte, aislamiento, defensa, incluso ayudando en la reparación. Y finalmente, vimos cómo todo se organiza en un sistema central bien protegido y un sistema periférico que nos conecta con el mundo exterior y regula nuestro mundo interior, con sus divisiones sensoriales, motoras, somáticas y esa danza constante entre el acelerador simpático y el freno parasimpático. Sí, desde la precisión molecular casi perfecta que se necesita para el cierre de los neuroporos hasta la velocidad vertiginosa de un impulso nervioso saltando por un axón con mielina. Es un sistema que es asombroso en cada escala, en cada detalle. La capacidad de autoorganización durante el desarrollo para que miles de millones de células encuentren su lugar y se conecten de forma correcta es francamente extraordinaria. Y para dejar algo en qué pensar, hemos visto lo increíblemente temprano y delicado que es todo este proceso. De formación, arranca en la tercera semana de gestación con eventos críticos como el cierre de los neuroporos que se completan apenas en la cuarta semana. Exacto. Lo que nos deja con una pregunta fundamental y muy relevante hoy en día, creo yo. Si las bases de nuestro sistema nervioso se sientan tan temprano y son tan sensibles, ¿de qué maneras, a veces muy sutiles, podrían influir distintos factores ambientales, nutricionales, genéticos, incluso el estrés materno durante esas primeras semanas críticas? Claro. Y más allá de eso, ¿cómo podrían esos efectos tempranísimos manifestarse? Quizás no de forma obvia al nacer, sino a lo largo de la vida, afectando quizás la función neurológica, la predisposición a ciertas condiciones, de maneras que apenas ahora estamos empezando a comprender. Es una frontera de investigación fascinante y vital sin duda.